Bueno, muy buenos días a todos. Hoy siendo 10 de octubre, eh, segundo día de clase, entonces vamos a ver una temática sobre motivación y satisfacción en el servicio al cliente y recordando que el cliente pues es interno y es externo, impacto positivo del servicio y estrategias del servicio. Entonces vamos a proseguir en la presentación de las diapositivas. Entonces, aquí tenemos una diapositiva donde nos habla de motivación y satisfacción al cliente. Y dice que Abraham Maslow, bueno, Abraham Maslow fue un filósofo. ¿Mm? Él ha catalogado la autoestima dentro de una de las necesidades fundamentales que tiene el ser humano. La de reconocimiento refería al respeto y a la confianza que se tiene en sí mismo. ¿Mm? Entonces, obviamente, la autoestima tiene mucho que ver con mi comportamiento y sobre todo con el desenvolvimiento que yo tenga en cualquier aspecto de mi vida. Puede ser personal, puede ser laboral, social, familiar, ¿cierto? No importa dónde esté, igual siempre se va a denotar cómo está mi autoestima. Y en ese orden de ideas, pues voy a dejar ver a las otras personas mis debilidades, mis habilidades o fortalezas. Y, y en ese orden de ideas, pues es ahí donde se da el manejo a las personas, ¿no? Entonces, si tú eres un asesor, debes estar muy atento a estudiar qué es la autoestima y cómo tú puedes crecer con ella, ¿sí? ¿Cómo lo puedes hacer? Es importante comprender que la autoestima se puede trabajar en el ser humano, se puede, digamos, hacer crecer en nuestro ser ese sentimiento de valor que tiene el ser humano. A veces, como ni siquiera nos respetamos a nosotros, ¿cierto? No nos amamos, no nos entendemos, no fluimos de esa manera con un valor agregado en nuestra vida, entonces asimismo le damos valor a los demás. ¿No? Por eso es que cuando se habla de atención al cliente, se habla de que tú debes tener una inteligencia emocional primero, manejarla, qué es, de qué se trata, para poder atender a los clientes, porque tú tienes que aprender a manejar emociones, ¿sí? Con los clientes. Si el cliente se comporta de alguna manera incorrecta o reacciona, ¿sí? Reacciona de una manera adversa, tal vez brusca, agresiva, eh, furiosa, ¿sí? De una manera indiferente, grosero. Entonces, ¿tú cómo vas a reaccionar con el cliente? ¿Lo vas a tomar personal? ¿Te vas a ir a, o sea, te vas a medir con el cliente en esa actitud? Entonces es ahí donde tenemos que aprender a saber que no podemos tomar personal ninguna actitud de los clientes, sino que todo va directo con la empresa y el producto que están usando o que están comprando. Y en ese orden de ideas, pues yo debo en encajar o tener ese perfil de liderazgo perfecto donde yo puedo ir a servirle al cliente, a ayudarle al cliente, a empatizar con el cliente, a ser amable con el cliente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el autoestima, porque es donde yo comprendo la importancia que tengo como ser humano y entonces en ese orden de ideas también le voy a dar la importancia a los demás. Habla de una satisfacción, ¿sí? Y me dice que es el sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Entonces, obviamente, todos los seres humanos necesitamos satisfacción, necesitamos satisfacer necesidades. ¿Mm?
Y estamos a la expectativa de poder lograrlo. ¿A través de qué? A través de herramientas, a través de empresas, a través de personas, a través eh, de habilidades, ¿sí? Pero lo importante para saber es que yo puedo satisfacer todas mis necesidades, pero tengo que saber buscar, ¿sí? Buscar dónde, cómo, cuándo, con quién, por qué, ¿sí? Es importante entender eso, porque a veces queremos satisfacer nuestras necesidades a las malas, de una manera incorrecta, de una manera tal vez injusta, injusta para los demás, porque a veces me paso por encima de todas las personas por suplir mi necesidad y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño o simplemente ni siquiera nos percatamos porque no nos interesa. ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender a entender que si yo tengo en cuenta el ser humano, cómo se está sintiendo, ¿cierto? Si yo tengo en cuenta esa parte es porque yo tengo también una autoestima hacia mí. Y así como yo me tengo en cuenta, yo pienso en mí, quiero lo mejor, hago las cosas de una manera correcta, sensata, justa, honesta, verídica, igual lo voy a hacer con los demás. Pero todo es cuestión de actitud, de querer hacer, de querer cambiar. ¿Mm? Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Motivación. ¿Qué te motiva a ti? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué te motiva a ti para seguir adelante en la vida o en algunas metas u objetivos que tú tienes? ¿Qué te motiva? ¿Qué hace que tú te muevas? ¿Qué hace que tú busques? ¿Qué hace que tú sientas el deseo de hacerlo? ¿Qué hace que tú quieras surgir? En mi caso, ya que no están ustedes, siempre lo hago con los estudiantes, les pongo a hablar a ellos y preguntarles cuáles son sus motivaciones, ¿sí? Eh, ¿Qué hay en tu vida que hace que todos los días tú te levantes, te motives a seguir adelante, a encontrar un mejor trabajo, unas soluciones adecuadas para las situaciones que tengan adversas en el momento? ¿Qué te motiva a ti a moverte como ser humano, a lograr tus objetivos? ¿Ah? ¿Qué te motiva? Esa es la pregunta. Y entonces, pues, por ejemplo, a mí me motiva el deseo de cumplir un sueño, por ejemplo, ¿cierto? Yo quiero que pues ser autosuficiente y que cuando, bueno, llegue el momento de tal vez ya no trabajar más, ¿cierto? Yo pueda tener la solvencia económica adecuada para poder lograr no preocuparme, estar tranquila y tener esa solvencia y pues cubrir mis necesidades sin estar angustiada. Esa sería una meta, ¿cierto? Y esa es mi motivación todos los días. Cada día ser mejor, cada día lograr objetivos, lograr experiencias que me ayuden a sobresalir en la vida. Otro sería nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos. Entonces ellos me motivan. ¿Me motivan a qué? A surgir, a salir adelante, a dejar un legado, un ejemplo, ¿sí? A ser ejemplo de superación para ellos. Que nunca se rindan, que siempre vean que hay solución y sobre todo que siempre se puede salir adelante a pesar de las situaciones, a pesar de la adversidad, a pesar de las pruebas, a pesar de que en el momento pareciera que las puertas se cerraran, pero siempre hay oportunidad de salir adelante. Entonces yo quiero dejar ese legado, más que un legado económico, es un legado ejemplar, ¿sí? Podría ser eso, ese es un motivo, ¿sí? ¿Qué te motiva también a ti?
Entonces pregúntate eso, ¿qué te motiva a ti a seguir adelante? Entonces ahí en la diapositiva dice, la motivación se define como el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Entonces, ¿por qué tú te mueves? ¿Por qué tú trabajas? ¿Por qué tú estudias? ¿Por qué tú quieres salir adelante? ¿Sí? En otras palabras, se dice que cuando alguien está motivado, sus acciones y energía están dirigidas a alcanzar una meta correcta. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Si yo tengo metas, pues voy a ir a accionar las situaciones, ¿cierto? A poner toda mi energía en ellas para lograr alcanzar mi meta o mi objetivo. ¿Mm? Aspectos que denotan nuestra personalidad. Entonces, aspectos que denotan nuestra personalidad exitosa. ¿Cuáles aspectos denotan nuestra personalidad exitosa? Dice, los demás notan y ven lo que pensamos de nosotros mismos y cómo nos estamos sintiendo en un momento determinado. Esto no se puede ocultar. Entonces, quiero decirles, mis queridos estudiantes, que cuando nosotros estamos parados frente a otras personas, nosotros estamos dando un mensaje. Entonces piensa por un momento, ¿qué mensaje estás dando tú con tu actitud? ¿Cómo te estás sentando? ¿O cómo estás de pie hablándole al cliente? ¿Sí? Tal vez estás con los brazos cruzados, hablando con la cabeza hacia abajo, o tal vez le estás mirando fijamente a sus ojos y, y estás hablándole de una manera sincera, ¿sí? O tal vez estás triste. Todo es leído en nuestras vidas, todo. Los demás perciben lo que yo soy a través de mis gestos, a través de mis actitudes, a través de mi comportamiento. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Y sobre todo piensa si es adecuada, si es la correcta esa actitud que tienes para comportarte con los demás. Es decir, cuando estamos al servicio de otro, ¿cómo es mi actitud? ¿Realmente es proactiva? ¿Es de acción, de emoción, de querer hacerlo, de interés? ¿O es de tristeza, desánimo, pereza o tal vez indiferencia? Tal vez incluso grosería. ¿Cómo está siendo nuestra actitud? Y en esa medida, pues quiero hablarles de la kinesia, que es el lenguaje corporal. Por eso cuando tú estás hablando con una persona, tú estás hablando con tu cara. Además de que tú das un mensaje verbal, ¿cierto? Las personas te están viendo y te están leyendo. Si eres amable, si eres tal vez orgulloso, si eres respetuoso, si eres interesado en ayudar a las personas, si eres indiferente, si escuchas a los demás, todo lo leen los demás, ¿sí? Todo. En tus ojos se puede ver la verdad o también la mentira. En tu cara, con tus gestos, se puede ver el deseo que tienes de atenderle o no. ¿Mm? Entonces, ¿qué mensaje estás transmitiendo a las personas con las que tú hablas? Ahí en las escaleras habla de una autoestima. Dice que amarnos a nosotros mismos. Qué importante es amarnos a nosotros mismos y muchas veces es lo último que hacemos. Y no porque tal vez no queramos. Lo que pasa es que el autoestima no se trabajaba antes en el ser humano. Estaba el autoestima, obviamente, el valor del ser humano, ¿cierto?
pero no se hablaba tanto de ella, no se resaltaba, no se hacía énfasis en qué realmente es autoestima, ¿cierto? Y el autoestima es aprender a valorarte como ser humano y darte el lugar que te mereces en cualquier lugar donde te encuentres. Es aprender a resaltar tus valores, tus capacidades, obviamente de una forma respetuosa, amable, humilde, sensata, sincera, ¿sí? Sin ir a agredir a los demás, sin ir a apabullar a los demás, a hacerlos sentir menos que tú, porque tampoco esa es la idea. El autoestima es un sentimiento equilibrado entre el valor que tú tienes y el valor que tienen los demás. Cuando tú reconoces que tú tienes valor y que vales la pena, que eres importante, también lo haces con los demás. Es algo recíproco, ¿sí? Porque has aprendido el valor de las personas, el valor que tú tienes ante la sociedad y también reconoces el valor de las demás personas en la sociedad. En ese orden de ideas, tú sales allí a donde está la gente, a atenderles, a hablar con ellos, a socializar, pero ya con una mentalidad de respeto, de amor, de entrega, de empatía, de tranquilidad. Y entonces ya no te va a interesar sobrepasar a los demás, ya no te va a interesar ser mejor que los demás, sino más bien superarte a ti mismo. Mirar realmente qué es lo que te hace falta y empezar a emprender esas metas en tu vida, ¿cierto? La otra dice abajo el autorrespeto, respeto por sí mismo. ¿Mm? Obviamente si tú tienes una autoestima, entonces vas a tener un respeto por sí mismo, vas a aprender a valorarte, vas a aprender a respetarte y ya vas a apartarte de las situaciones, de las circunstancias y de las personas que de pronto no te brinden ese respeto, porque ya lo entendiste, lo aprendiste y no quieres más exponerte a esa situación de falta de respeto con otras personas, ¿cierto? La autoaceptación. ¿Qué pasa con la autoaceptación? Muchas veces ni siquiera nos valoramos. Tenemos nuestro cuerpo completo, nuestras piernas, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestro cabello, todo nuestro cuerpo y no lo valoramos, ¿cierto? No nos aceptamos, empezamos a criticarnos fuertemente, ¿cierto? Sobre todo a veces, digamos que las mujeres caemos en ese error más que otras personas, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que los caballeros no caigan en ese error, claro que sí, también lo hacen. Y ellos tienen un problema y es que ellos son muy introvertidos, es decir, que todas sus emociones las llevan a su corazón y ahí viven con ellas y no las sacan. Mientras que nosotras somos un poquito más comunicativas, digamos que nos desahogamos más fácilmente en algún momento. Pero los caballeros, tal vez por el machismo que se manejaba, y aún todavía existe ese machismo, ¿no? Antes, que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que son valientes, que no lloran, que no, que por ejemplo, los esforzaban antes a alzar bultos, a alzar, que porque eran varones y que tenían que hacerlo. Pero, pues obviamente, el perfil masculino, sí, es varonil, es de fuerza, es de capacidad y eso está bien. Claro que sí, hay que resaltarles esas cualidades a los caballeros, pero también hay que resaltar la parte humana de ellos. Y el hecho de que sea un caballero no quiere decir que no sufra, que no tenga sentimientos y que no pueda llorar, que no le duela, ¿cierto? Y que no pueda expresar también sus emociones. Claro que lo puede hacer. Las mujeres también lo pueden hacer. Obviamente a veces como en la sociedad como pone muchas etiquetas.
Las mujeres las tienen como muy, muy lloronas, muy sensibles, ¿no? Claro, hay unas que son más que otras, pero no es porque realmente las mujeres sean lloronas y sensibles y el sexo débil. Eso no es así. Son las características de la mujer como tal, ¿cierto? Del ser humano, ¿sí? Y las mujeres obviamente como medimos un poco más las cosas a través de los sentimientos, de las emociones, y los hombres como miden las cosas un poco más temporalmente, a través de lo que ven, ¿sí? Pero los dos tienen sentimientos, los dos son importantes. ¿Mm? Entonces es aprender a aceptarnos como somos. Si yo tengo rabia, tengo que aprender a entender que es normal sentir rabia. Lo que no es normal es explotar, es decir, desahogarme de una manera incorrecta con otras personas y que otros salgan perjudicados por mi desborde emocional. Claro, es normal sentir rabia, pero yo tengo que saber regular mis emociones, tengo que saberlas manejar, ¿cierto? Tengo que saber comportarme, porque yo no, uno no quiero herir a los demás y obviamente no me voy a herir a mí misma, porque a veces a través de herir a otros yo me estoy maltratando. Y a veces no es que no nos demos cuenta, sino que como tenemos emociones desbordadas, no nos interesa. Hasta después es que reaccionamos y ya después es tarde, porque ya está todo hecho. Entonces hay que tener mucha autoaceptación personal, valorar nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, ser agradecidos por tenerlo, ¿cierto? Ser muy agradecidos por tener nuestro cuerpo completo. Si necesitamos salud, entonces obviamente tenemos que ponernos metas para mejorar la salud, ¿sí? Porque nacimos bien, pero a través del tiempo no cuidamos nuestro cuerpo y nos desbordamos en cosas incorrectas, en la alimentación, tal vez en un mal cuidado, en un mal dormir y así sucesivamente. Entonces, dice, aprecio por su propio valor. Tenemos que aprendernos a dar nuestro valor, a querernos, a entendernos y a valorarnos. La autovaloración, que es sentirse valioso. ¿Te sientes valioso? ¿O sientes que los demás son más valiosos que tú? ¿O simplemente ni siquiera piensas en los demás, sino simplemente dices o piensas en ti y dices que no tienes nada que dar? Hay que tener cuidado con esos pensamientos, porque todos los seres humanos tenemos cómo aportarle a la comunidad o a la humanidad. Podemos aportar desde, por más sencillos que seamos, por más que digamos, no, yo no estudié, yo no hice, yo no, yo tal cosa, yo, tranquilo, que lo que tú debes aportar a la sociedad se aportará, obviamente, eh, de la manera correcta, es decir, que tú estés tranquilo, evolucionando. No te critiques, a veces somos muy criticones con nosotros mismos y vamos a pensar en algo que siempre les pregunto a los estudiantes. ¿Cuáles son tus 10 cualidades que se denotan en tu ser, en tu vida? 10 cualidades que tú tengas que sepas que son las que te caracterizan. Sería importante que pudieras escribir esas 10 cualidades, ¿sí? Que pudieras reconocer que eres valioso, ¿cierto? Al reconocer que tienes valores, que tienes dones, habilidades, entonces te vas a dar cuenta lo bendecido que eres y lo superdotado que eres. Pero a veces minimizamos la capacidad, nuestras capacidades. Y como nosotros minimizamos nuestras capacidades como seres humanos, pues también minimizamos las de los demás. En este caso, un cliente, cuando llega, entonces le miramos primero la cara, si viene bien vestido y digamos así mirando de frente y bien puesto, muy decente. Entonces le damos la importancia.
Pero cuando viene una persona y miramos su perfil, de pronto sea de estrato 1, tal vez sus ropas no sean las más, ¿cierto?, elegantes. Y cuando se dirige, tal vez su léxico no sea el más adecuado para sus oídos. Pero es un ser humano igual que el otro y no debemos hacer diferencia. Obviamente en las ventas siempre se hace diferencia, pero no es como seres humanos, sino la capacidad adquisitiva de cada uno. Yo no le puedo ofrecer un producto, digamos, que valga, que se salga de la capacidad adquisitiva del cliente, porque pues él no va a tener cómo adquirirlo. Entonces yo voy a perder el tiempo ofreciéndoselo, ¿cierto? Es importante, pues en esa parte sí mirar su perfil, ¿sí? Mirar su perfil, pero no para desvalorizar el ser humano como tal, porque todos somos valiosos, indiferentemente de qué estrato seamos, de qué religión seamos, de qué inclinación política, de si estamos completos o si nos falta alguna parte de nuestro cuerpo, igual sigue siendo un ser humano valioso, único e inigualable. Y así debemos vernos. Y así debemos darle el valor a los demás. ¿Sí? El autoconcepto, imagen de sí mismo, cómo te ves a ti mismo. Así como miras a los demás, como que no tienen valor, como que no me interesan, ¿cierto? Y así mismo me miro a mí mismo y tengo un autoconcepto bajo, ¿sí? La imagen de mí mismo, entonces yo digo, no, yo no soy capaz de tal cosa, no puedo, siempre estamos poniendo esos obstáculos, no es así. Todos podemos surgir, salir adelante, trascender en esta tierra, pero obviamente tenemos que reconocer esos valores en nuestra vida. El autoconocimiento, aprender a conocerte. El autoconocimiento es aprender por tus propios medios, buscar, indagar, mirar y aprender a través de tus propios medios eh, alguna información que sea importante para ti. Eso te da valor, ¿sí? Ese autoconocimiento, que es aprender a conocerse a sí misma, lo debes hacer tú, debes hacer ese ejercicio. Mirar quién eres tú, cómo puedes moldear tu vida, tu pensamiento, tus sentimientos, tu espiritualidad, tu cuerpo incluso, ¿sí? Pero pues obviamente tiene un proceso. ¿Cómo ser positivo? Entonces, ¿cómo ser positivo? Obviamente la aceptación. Identifica y acepta tus cualidades y defectos. A veces como nos dedicamos más a criticarnos que a mirar nuestras cualidades. ¿Sí? Y eso tiene un trasfondo negativo, obviamente. Porque a la medida que tú te estás diciendo todas esas cosas negativas, tu mente está absorbiendo esa información y tú no te das cuenta. Tú crees que eso es momentáneo y que ya después como todo es diferente. No, si tú le dices eso, si tú te dices a ti mismo esas cosas negativas, si te ves pequeño, si te ves insignificante, si sientes que no tienes cualidades, si sientes que otros son mejores que tú, si resaltas a otros en lugar de resaltar tus propios dones, ¿cierto? Entonces hay un problema grave en ti y ese es el problema del autoestima. Y autoestima es amarme a mí mismo, por eso se llama autoestima, es decir, tener mi propia estima, estimarme a mí mismo, amarme a mí mismo.
Pero si yo no hago eso, es decir, si yo no tengo esa capacidad o esa habilidad de reconocer mis cualidades, mis dones, mis habilidades, y al contrario, soy muy bueno criticándome, soy muy bueno juzgándome y soy muy bueno atacándome, porque muchas veces no solamente nos criticamos y nos lastimamos, sino que también nos atacamos hasta que de verdad el autoestima totalmente baja por el piso a través de esas críticas destructivas. ¿Yo puedo tener defectos? Claro que sí, nadie, ninguna persona es completamente perfecta. Todos tenemos defectos, también tenemos cualidades. Pero como nos enfatizamos más en los defectos, tenemos que aprender a amarnos como somos, aceptarnos. Cuando yo tengo una autoaceptación de mí mismo como ser humano, como soy, de amor propio, ¿cierto? Teniéndome paciencia, mirándome realmente con capacidad de cambio, entonces yo voy a trabajar en esas debilidades, pero de una forma asertiva. Y en ese orden de ideas voy a reconocer que sí, que hay algunos defectos o algunas situaciones que debo cambiar, pero lo voy a hacer con amor, voy a cambiarlo con amor, me voy a autocapacitar, voy a buscar los libros, los videos, los audios, las personas que me aporten para yo realmente crecer como ser humano, pero no criticándome, lastimándome, hiriéndome, ¿cierto? Criticándome y haciendo todo lo negativo, no, esas cosas no. Entonces, planea objetivos realistas, dice ahí, en ayuda. Tiempo, saca tiempo regularmente para estar con tus pensamientos y sentimientos. ¿Tú haces eso? Quiero que te preguntes por un momento con quién hablas todos los días. ¿Con qué persona tú hablas todos los días más que, mejor dicho, que es definitivamente tu amiga, que sabe todo de ti? Es decir, la persona, ¿no? La persona, esa persona con la que más hablas tú todos los días. Piensa en ella. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que te escucha? También que te hace caso, también que pues que compartes con ella todos tus objetivos, tus metas, también tus debilidades y tus aciertos. ¿Con quién? Piensa por un momento, ¿quién es esa persona? Me imagino que estás pensando en tu esposo, en tu novio o tu novia, tu pareja, en tu amigo o tu amiga, en tus hijos tal vez, en tus padres, tal vez tu tía, tu abuela o tu abuelo, ¿cierto? Y quiero decirles que están totalmente equivocados si están pensando de esa manera. Porque ellas son personas valiosas y especiales para nosotros, pero no es con la persona que yo más hablo todos los días. La persona con quien yo más hablo todos los días es conmigo misma. Entiende bien eso. La persona con quien tú hablas más todos los días es contigo mismo o misma. Entonces no piensen en su familia, en sus hijos, en su esposo, en sus amigos o amigas. Piensen realmente en ustedes. Es con ustedes mismos que se hablan. Cuando se levantan y abren los ojos, ¿con quién es que hablan primeramente? Contigo mismo. Y cuando se acuestan por allá sobre las 9, 10, 11 de la noche, ¿con quién hablan la última vez? Contigo mismo, ¿sí? Y no nos damos cuenta de ello. Y no nos damos cuenta de que tal vez estamos teniendo una comunicación negativa. Si me miro todos los días al espejo y me digo cosas negativas, ¿cierto? Pienso que no soy guapo, que bueno, que no tengo algunas habilidades, cualidades.
En lugar de ver que tengo ojos, gracias, gracias por tener mis ojos, mi boca, mis oídos, ¿cierto? Mi nariz, mis partes de mi cuerpo y abrazarme y decir gracias, de verdad, pero a veces no entendemos que el amor propio es primero antes que el amor a los demás. Credibilidad. Presta atención a tus pensamientos y sentimientos. Haz aquello que te hace sentir feliz y satisfecha o satisfecho. ¿Qué te hace sentir feliz? Para ti, no a los demás, que los demás se sientan felices porque tú los haces sentir feliz, no. A ti, ¿qué te hace feliz? Obviamente hay veces que como padres decimos o como hijos decimos, no, a mí me hace feliz que mis hijos estén bien, que sean felices ellos, que sean felices mis papás, que estén bien cuidados, ¿cierto? Pero debemos tenernos en cuenta a nosotros. ¿Qué nos hace felices a nosotros personalmente? ¿Qué te hace sentir feliz a ti? ¿Mm? Piensa por un momento, ¿qué te hace sentir feliz a ti? Sacando pues a las personas importantes de nuestra vida, no sacándolas para no tenerlas en cuenta, no, sino digamos, ya sabemos que nosotros nos preocupamos por ellas, que las tenemos muy en cuenta y que hacen parte importante de nuestra vida. Pero ahora, ¿por qué no hacer parte importante a mi yo interior, de mi vida? Hacerlo parte importante de mi vida, a ese yo interior que muchas veces lo dejamos de lado. Pasamos por encima, no nos damos cuenta que estamos siendo indiferentes con las necesidades de nosotros mismos. Dice, toma una actitud, puedo hacerlo. Es importante que creas que puedes lograr amarte, darte el tiempo, tenerte paciencia y salir adelante. Respeto, no trates de ser alguien más. Está orgulloso de ser quien eres. No tienes que mostrarle a nadie quién eres tú o de la capacidad que tienes. ¿A quién tiene que mostrarle eso? A ti mismo te lo tienes que mostrar. Porque eres tú mismo quien debe darse cuenta del valor que tienes. Pero a veces estamos preocupados por parecerle a los demás, por agradar a los demás. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Bueno, entonces aquí tenemos una pirámide. Esa pirámide se llama la pirámide de Abraham Maslow, ¿sí? Y Abraham Maslow en esta pirámide destacó 5 necesidades del ser humano importantes, donde dice que con esas 5 necesidades el ser humano puede llegar a ser feliz, ¿sí? Vamos a leer lo que está al lado izquierdo. Dice, primero, acéptate, valórate y ámate para luego brindarlo a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, no te valoras, no reconoces tus dones, tus cualidades, tus habilidades, entonces, si no lo haces contigo mismo, no lo vas a hacer con los demás. Si no te das la importancia realmente y no eres sincero contigo mismo, obviamente no lo vas a hacer con los demás. Dice estar orgulloso de sus logros, eso es importante, estar orgulloso de tus logros, ser feliz, todos los días decirte, wow, qué guapa o guapo estoy, qué maravilloso soy, qué dones tan espectaculares tengo, ¿sí? Según cada quien tenga pues los dones con los cuales fue pues bendecido o nació con ellos o lo ha adquirido a través de la vida, pero finalmente son dones, son cualidades. Entonces debes estar orgulloso de lo que eres. Demostrar amplitud de emociones y sentimientos. ¿Cuántas veces tú abrazas a tus hijos, abrazas a tu esposa o esposo, o abrazas a tus padres, o abrazas a tu pareja? A veces nos acostumbramos tanto a las personas y que como llegamos tanto a la monotonía que todo es normal. Entonces se nos olvida abrazar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestro esposo o esposa en caso de, bueno, de cada uno, depende, a nuestros padres.
como los vemos ahí todos los días y que de pronto nos dan regaños, a veces los vemos como de esa manera, entonces como nos apartamos de ellos y no les decimos gracias por lo que hacen por mí, ¿sí? Entonces hay que demostrar emociones y sentimientos a las personas, no ser secos, indiferentes, aburridos, ¿sí? Sentirse capaz de influir en otros, eso es importante. Si tú te sientes capaz de influir en otros, eso es algo muy valioso. La autoestima nos enseña a aceptar y valorar nuestra propia imagen y personalidad. Entonces, cuando tú tienes una autoestima alta, entonces quieres mejorar tu imagen, todos los días estás mirando cómo haces, estás adquiriendo conocimientos para poner en práctica algunos desafíos o algunas cualidades en tu vida, digámoslo así, ¿cierto? Para cambiar tu personalidad. Querer, amar y respetar es importante. Querernos a nosotros mismos y a los demás. Pero a veces nos enfocamos en que los niños tengan todo como hijos, ¿no? Obviamente que sí es así, pero sin dejarte de lado tú. Tú mereces tu tiempo, tu respeto, tu amor, tu apoyo, los momentos para ti. Todo te lo mereces. ¿Lo estás haciendo de esa manera? ¿Te estás dando tiempo a ti mismo? Acá me faltó decirles que las 5 necesidades de Abraham Maslow, donde él dice que a través de esas 5 necesidades el hombre puede llegar a ser feliz, son las siguientes. En la parte de abajo, donde dice N fisiológicas, son necesidades fisiológicas. Y dice que bueno, las fisiológicas son aquellas necesidades que pues son importantes y que no se pueden suplantar o dejar de lado. Esas siempre las vas a necesitar. Y es la alimentación, la respiración, el descanso, el agua, digamos, es importante, ¿sí? Ningún ser humano puede vivir sin agua, si no toma agua, ¿sí? O si no tiene agua, no puede seguir adelante. Esas son las necesidades fisiológicas, las básicas del ser humano, las necesidades básicas para subsistir en esta tierra. Luego siguen las necesidades de seguridad, que es la que le garantiza al ser humano estar protegido. ¿Protegido de qué? Por ejemplo, en la casa, si yo estoy acá en mi casa, obviamente me garantizo que estoy siendo protegida, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo seguro, también eso me da indicios de seguridad. Me dice que en cualquier momento que me vea enferma o que sí pase alguna cosa, alguna adversidad de, pues, física, que puedo acudir a un médico. Y que muy seguramente llego segura allá porque sé que lo estoy pagando. Eso es protección, ¿sí? ¿Cómo estás haciendo tú? Es importante las necesidades de seguridad. ¿Listo? En la tercera es las necesidades de aceptación social. Entonces, aprender a amar, aprender a entender, aprender a tener amigos, ¿sí? Que es las necesidades de aceptación social. Es donde yo aprendo a aceptar a las personas tal y como son, sin cambiarlas. Pero a veces queremos moldear a las personas según mi manera de ser y de ver y de haber vivido. Pero yo ya no puedo imponerle esas formas de ser a nuestros hijos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estar atentos a ese afecto personal, a esa aceptación social. Esas son las necesidades de aceptación social. Ser amado, respetado, tenido en cuenta, ¿cierto? Las siguientes necesidades son las necesidades de autoestima. Y es esa confianza que tú pones en ti mismo y dices, yo puedo. Entonces entras a trabajar, ¿cierto? Entras a estudiar, porque es
como la confianza que te das a ti mismo. Yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, lo voy a hacer, ¿sí? Yo puedo tener un hogar, claro que sí, me puedo realizar en mi hogar, ¿cierto? Yo puedo viajar, ¿por qué no? ¿Sí? Y eso me da autoestima. Y es importante esas necesidades de autoestima. No cortarle las alas a las personas, porque muchas veces lo hacemos y eso nos hace sentir mal y hace sentir mal a las otras personas. Las necesidades de autorrealización. Ese es el objetivo final. Es decir, que si tú entraste a estudiar porque pues eso era lo que tú querías y sobre todo era tu meta. Entonces, las necesidades de autorrealización es cuando tú te gradúas de la universidad, del colegio, o te gradúas del curso, del máster, de la especialización, del doctorado. Son las necesidades de autorrealización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ¿qué? Cuando tú asciendes en el trabajo. Tú entras a un trabajo, obviamente, porque sabes que necesitas tu trabajo y que es importante pues ser autosuficiente y lograr cubrir todos los gastos, ¿sí? Pero es muy diferente cuando tú logras tus objetivos en la empresa, eres muy pilo o pila, estás atento, todo y vas creciendo laboralmente. Y cuando menos piensas, te ascendieron, cuando menos piensas, te tuvieron en cuenta para darte un incentivo, un bono, un pase, para que salgas con tu familia, ¿sí? Tal vez te van a dar una beca o media beca para que estudies y complementes lo que sabes, tu aprendizaje. Entonces, esas son las necesidades de autorrealización. Ya el final, cuando tú logras hacerlo. Por ejemplo, yo quiero viajar, ¿cierto? Y tengo mi meta, pero cuando lo hago y viajo a París, a Australia, donde sea, cuando realmente lo cumplo es cuando puedo suplir esas necesidades de autorrealización. ¿Listo? Y bueno, aquí hay otras dos teorías. Teorías, teoría de los dos factores. Una es el factor higiénico y el otro es el factor motivador. ¿Quién habla de esta teoría? Esta teoría la sacó el señor Herzberg, ¿cierto? Y el señor Herzberg tenía dos conceptos importantes tenidos en cuenta en esta teoría, ¿sí? Uno es los factores higiénicos que se miden en la parte ambiental y en la segunda son los factores motivadores, ¿sí? Es decir, ¿qué sucede dentro del trabajo en sí? ¿Mm? Los factores higiénicos, por ejemplo, en el ambiente es como el salario, ¿sí? El salario, la calidad de la supervisión técnica, lo normal que sucede en un trabajo, condiciones de trabajo, políticas y normas de la empresa, relaciones con los superiores. ¿Mm? Esos son los factores higiénicos, pero los factores motivadores es, por ejemplo, tú entras a una empresa, pero cuando tú tienes un reconocimiento, eso te sube el ego, no tanto el ego como en la parte dañina y tóxica, sino como tú te sientes orgulloso de ti mismo y te sientes incentivado a seguir dando lo mejor de ti para poder lograr esos objetivos, ¿cierto? Entonces, los factores motivadores está la responsabilidad. Yo eh, puedo tener que un supervisor encima mío en un trabajo, es decir, que esté pendiente de mi trabajo, que como si llegué tarde, si llegué temprano, si hice, si no hice, ¿sí? Pero es mejor la responsabilidad, es decir, que tú sepas lo que tienes que hacer y lo cumplas, lo hagas, en lugar de tener a alguien ahí detrás tuyo recordándote, diciéndote, no, no debe ser así.
El siguiente factor motivador es la posibilidad de desarrollo, ¿sí? Condiciones de trabajo. ¿Cómo te piensas desarrollar tú? Es decir, ¿qué trabajo deseas tener? ¿Cuál es el estudio que deseas hacer? ¿Cierto? Y la autorrealización sigue en el siguiente, políticas y normas de la empresa. Entonces, digamos, la autorrealización. ¿Cómo haces para sobresalir y ayudar a que surja la empresa a través de tus dones? ¿Mm? El trabajo interesante es importante. Entonces, para todo esto tienes que tener una buena comunicación con todas las personas para lograr el objetivo. Entonces, factores higiénicos. Dice, la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un buen salario, cuando tú entras a una empresa y tal vez no te pagan bien, es decir, te hacen hacer horas extras, ¿cierto? Y no te pagan bien, digamos que te pagan el mínimo. Entonces dice que en esta parte, pues esos resultados son importantes y pueden causar insatisfacción, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ellos, ¿sí? Tengan efecto en la satisfacción a largo plazo, porque tú puedes cambiar esas condiciones, esos factores higiénicos tú los puedes cambiar, ¿cierto? Y los factores de motivación, la satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación, estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción, obviamente. ¿No? Entonces, los factores de la motivación es porque pues están las personas a la expectativa de que les van a dar una beca, que les van a dar un bono, un incentivo, un pase para ir a un parque o a algún lado, ¿sí? Y eso hace que la gente obviamente se motive. Entonces aquí vamos a ver la satisfacción del cliente. Qué importante es poder satisfacer al cliente. ¿Mm? Y nos habla de 3 niveles del servicio al cliente. ¿Cuáles son esos 3 niveles de servicio al cliente? Uno es la insatisfacción, que es cuando no se cumple con las expectativas del cliente, es decir, que mi producto o servicio no llena las expectativas del cliente, no es el adecuado para las necesidades que mi cliente tiene, ¿sí? También puede ser que el producto llene las expectativas del cliente, pero mi atención sea deficiente. En ese orden de ideas, el cliente prefiere ir a otra compañía a adquirir un producto un poco más costoso tal vez, pero que le den una buena atención, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar, la insatisfacción es el resultado que no alcanza las expectativas del cliente. La satisfacción, el resultado coincide con las expectativas del cliente, es decir, que le suple las necesidades que tiene, pero hasta ahí es algo muy básico. Mientras que la complacencia es cuando yo, como asesor, como vendedor, voy más allá de la venta, más allá del interés para cumplir mi cuota, voy más allá de atender a un cliente simplemente, sino que ya voy realmente a mirar y hacer un seguimiento adecuado con el cliente, ¿sí? Yo debo hacer un seguimiento con él, ¿sí? Entonces puedo mirar que el resultado excede las expectativas del cliente, es decir, que mi producto o servicio logró cubrir las necesidades de mi cliente, ¿sí? Súper bien.
y que no hay ningún problema. Y sobre todo, pues que esas expectativas se cubrieron a través de la buena, de la empatía, de la buena atención, del, de esa dedicación que se le dio al cliente y realmente él ahora es un cliente fidelizado. ¿Mm? ¿Por qué? Obviamente tuvo complacencia en el servicio. Además de que él le suplió su necesidad, él se siente muy bien y complacido que un asesor o una asesora obviamente se les den el tiempo, ¿sí? Entonces acá habla de, dice que la primera, satisface las expectativas, entonces es el básico. Un producto cuando satisface las necesidades, es el producto básico, el que yo estoy buscando, ¿sí? Y ahí está satisfaciendo mis necesidades. En este caso, una crema y un cepillo. Satisface las necesidades de qué? De limpiar los dientes, de que queden frescos, limpios y obviamente sin riesgo a contraer una caries. Y obviamente tenemos una muelita o unos dientes muy limpios y ese es la satisfacción básica. Cuando yo voy a un almacén y compro mi crema, ¿cierto? Para ello. Y ya, pero aquí en el segundo habla de exceder las expectativas de tus clientes. Hacer algo durante la venta o después de ella. ¿Cómo que sería? ¿Qué puedo hacer yo por el cliente durante la venta? Puedo no solamente venderle la crema, ¿cierto? Sino también decirle que se está obsequiando una seda dental, ¿sí? Y tal vez el cliente no sabía. Y yo como vendedor o como asesor, pues yo escojo si puedo, si se lo digo o no, si hago bien mi trabajo o no. Yo puedo decirle al cliente. Y eso, digamos que suma a esas expectativas del cliente. Excede las expectativas porque él solo iba por su crema y su cepillo, pero ahora va a llegar con una seda dental que le va a dar una limpieza más profunda, ¿cierto? Adicional a eso, podemos hablar con el cliente si se siente bien adecuado así. ¿Mm? Entonces, obtenemos que además del ofrecimiento que le dimos, escuché al cliente, hablé con él, supe cómo se llamaba, le pregunto al pasar tal vez los días, es un cliente constante en mi almacén, entonces yo le pregunto cómo le fue con la crema, cómo le fue con la seda, entonces va a decir, no, imagínese que la seda, el empaque, cuando lo destapé tenía muy poquito, no tenía nada. No se preocupe, venga, venga, le doy otra seda para que la pueda reemplazar. Y eso hace que el cliente que se sienta súper muy bien atendido, ¿cierto? Y entonces vamos a tener la fidelización de ese cliente. Vamos a tener totalmente su atención puesta en nuestra atención, en nuestro servicio, ¿sí? Pero es importante ir hasta donde sea posible ir. Siempre yo puedo dar algo más, siempre yo puedo aportar algo más a ese servicio. Eso lo debo tener claro. No hay límite en mi atención. Yo pongo el límite. Vamos a seguir. Entonces dice, impacto positivo del servicio. El cliente interno como externo son responsables del crecimiento de la organización. Por eso es importante resaltar que los dos son iguales de importantes para la compañía. El cliente interno son todos los colaboradores, los trabajadores de una compañía. Hay que darles el trato, la atención y la dedicación adecuada, igual que se le da a un cliente externo. Pero a veces pensamos que no. El cliente interno necesita aún más llevarse una buena impresión de la compañía. Entonces, por eso la empresa debe esforzarse por darle un buen trato a esos colaboradores, a ese recurso.
recurso laboral, ¿cierto? Porque estas personitas que trabajan para mi empresa son las que van a dar el voz a voz. Van a ir allí afuera a decir, no, es que la profe Claudia, digamos, si van a hablar de mí, ¿no? Como docente, no, la profe Claudia es excelente, yo tenía muchos problemas con la plataforma y los pude solucionar, ella me explicó. O tal vez pueden decir, no, esa profesora Claudia no llenó nuestras expectativas, le preguntamos qué pasaba con la plataforma, que cómo se hacía y ella no sabía, no nos supo decir, no nos quiso decir, fue indiferente, ni siquiera nos puso cuidado, ¿cierto? Entonces, mira la diferencia. Entonces, realmente, ¿hasta dónde quieres tú llegar dentro de una compañía? ¿Mm? Entonces, por ese hecho, ustedes como colaboradores deben escoger bien una empresa. Porque si ustedes escogen una empresa relámpago, de esas empresas que salen apenas por un tiempo prudente para captar dinero, es decir, 6 meses, un año, y cuando va a buscar el cliente al año, ya no está la empresa, ya no existe, se fue, pero sí quedó endeudado el cliente. Entonces esas empresas no sirven, no porque, digamos, en el momento sirvió, porque te ayudó a salir de un improviso, ¿sí? De una situación adversa en el momento, pero son empresas que no tienen trascendencia en el mercado y sobre todo que no van a trabajar con el cliente para hacerlo sentir bien, sino que le van a dar más bien dolores de cabeza, le van a dar un mal servicio, tal vez le van a decir mentiras, tal vez le van a vender un producto incorrecto, es decir, de pocas ventajas. ¿Mm? Y obviamente el cliente interno trabajando ahí y con el tiempo se va a quedar sin trabajo, no va a tener ninguna garantía, ¿cierto? Y pues está ahí solo por cumplir las cuotas y por poder tener algo para el momento porque pues obviamente está sin trabajo, pero pues eso no le da estabilidad y no es una empresa sólida donde usted pueda sentirse agradado, pueda sentirse realizado y pueda sentir que sale allá a la calle y le dice a las personas, esa es mi empresa, me siento feliz por ella, vaya, compre allá, es que el producto es así, el producto es así, es súper genial, tal cosa. No, no vamos a tener esas características en el personal. Dice, un buen servicio garantiza que las organizaciones surjan y tengan un desarrollo importante. Si se mantiene satisfecho al cliente externo, la organización estará cumpliendo una de sus metas y las de sus empleados. ¿Ah? Claro, porque si se mantiene satisfecho al cliente externo, quiere decir que la empresa es sólida y que obviamente puede garantizarle a sus empleados el trabajo, porque pues está fluyendo dentro de la empresa el dinero. Hay ventas, obviamente, hay rotación de producto y todo está fluyendo como es debido. ¿Ah? Empresa que crece hace crecer sus empleados y empleados que crecen hacen crecer a la empresa totalmente, ¿sí? Tú eres el voz a voz de tu empresa. Depende cómo tú veas a tu empresa para poder dar una buena referencia a la empresa, para poder ser un voz a voz excelente, exitoso y la empresa poder tener una imagen exitosa de parte de sus colaboradores allá afuera en el mercado. Servicio al cliente favorece la confianza y desarrollo personal. Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. Cuando alguien está incentivado y ve que la empresa le ha respondido bien y que puede surgir, que puede trascender, que puede ascender, ¿cierto? Buscar un ascenso, entonces lo va a hacer y va a dar lo mejor de sí como empleado para poder lograr ese ascenso. ¿Mm?
Dice, ayuda a lograr las metas individuales, mejora la calidad o mejora calidad de vida personal y económica, porque logras establecerte en una empresa sólida y entonces empiezas a rendir, hay ascensos, obviamente te suben el sueldo, estás bien establecido ahí, hay una estabilidad laboral que pues obviamente muchas personas buscan, ¿sí? Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona, disminuye temores de incompetencia o ignorancia, porque tú te sientes bien ahí, te capacitan, empiezas a tener experiencia y es importante. ¿Mm? Entonces aquí habla, el servicio al cliente no es una decisión optativa, sino un elemento imprescindible para la existencia de una empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. Entonces el servicio al cliente, como no es si la empresa quiere o no, realmente es un valor agregado que deben tener todas las empresas y ese servicio al cliente debe ser con excelencia. Depende de las políticas de la empresa y también depende del personal. Las políticas de la empresa deben estar bien establecidas para exigir ese servicio y sobre todo para poder aportarle a sus empleados un buen ambiente laboral donde ellos se sientan tan acordes, tan complacidos, tan felices en esa empresa que puedan transmitirlo a los clientes que llegan a adquirir el producto en esa empresa. Entonces, ¿cómo están tus empleados? ¿O cómo están las personas? ¿Cómo estás tú dentro de la compañía? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes decepcionado? ¿Te sientes como a la deriva? Tal vez con inseguridad. No te dan ventajas, tal vez tienes incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Todo esto hace que tú des un servicio al cliente excelente o un servicio al cliente deficiente, dependiendo las políticas de la compañía y también la seguridad de estabilidad de la compañía hacia ti y hacia, o sea, como empresa. ¿No? Entonces, estrategias del servicio. Las estrategias de servicio al cliente se refieren a un plan de acción diseñado para lograr un objetivo principal. Brindar la mejor experiencia posible a quienes compran en todos los momentos de su relación con una empresa. Cada vez que llegue un cliente a tener contacto con la empresa, debe tener una buena experiencia. Bueno, debe tener a través de esa buena experiencia, el deseo, es decir, el cliente debe tener el deseo de hablar bien de mi empresa, de hablar bien de mi producto, de hablar bien del servicio, ¿cierto? Debe tener el deseo de traer a otra persona a que se beneficie de lo que encontró acá en mi empresa. Entonces vamos a mirar algunas estrategias acá. Dice, una de las estrategias importantes en el servicio es demostrar empatía. ¿Qué es demostrar empatía? Es aprender como asesor, ¿cierto? O como vendedor, o tal vez desde el área de la compañía en que nos encontremos, es aprender a entender que yo debo ponerme en el lugar de los demás, aprender a sentir por los demás. El dicho de ponerme en los zapatos de los demás, eso es empatía. Cuando yo logro esto, eh, todo cambia, porque las personas sienten, estamos tratando con personas, además de que yo soy un ser humano, y todo es energía, todo se siente, se percibe, se transmite. ¿Qué estás transmitiendo tú? Este año más que nunca
a medida que atravesamos la pandemia de COVID-19, bueno, esto hace 2 años, los clientes se inclinan más por empresas que comparten sus valores y cuyas estrategias de servicio al cliente incluyen tratarlos con amabilidad y empatía. En todas las empresas debe haber amabilidad y empatía. Cuidado con la indiferencia, que un cliente llegue y sienta que no es importante dentro de una compañía, que no es importante atenderlo, que él sienta que su presencia es molesta en la compañía, porque este cliente se va a ir y no va a volver. Este cliente va a buscar la forma de suplir esa necesidad que está supliendo en mi compañía, la va a buscar en otro lado. Va a buscar la forma de suplir su necesidad en otro lado. No quiere volver a tener esa experiencia adversa de ver la indiferencia de las personas o del personal de trabajo dentro de la compañía. A cambio de una buena experiencia, los clientes con una relación emocional con una marca la recomiendan 7 veces más a sus conocidos, de acuerdo con un estudio reciente. ¿Mm? Entonces, realmente, cuando los clientes tienen una buena experiencia dentro de la compañía, mire, en las empresas pueden tener muchas situaciones adversas, es decir, que de pronto en producción se atrasó el pedido, llegaron las materias primas tarde, pueden pasar mil cosas porque obviamente en ese proceso de suplir necesidades al cliente, pues surgen muchas situaciones y no estamos exentos de ello. Lo que nunca debe pasar es dejar a un cliente tras una llamada en espera, pasarlo de extensión en extensión, pasarlo eh, de línea en línea, dejarlo esperando por más de 20, 30 minutos y finalmente no atenderlo. Cuando llegue a la compañía, dejarlo esperando, ni siquiera decirle muy buenos días, ni siquiera atenderlo, preguntarle por qué viene, qué necesita, cómo le puedo ayudar. Eso no puede pasar. Eso nunca debe pasar porque una buena experiencia es lo que hace que un cliente se quede en la compañía. Ellos saben que imprevistos pueden suceder en todas las empresas, pero también saben que la indiferencia y la apatía es grosería y que ellos no deben estar en una empresa donde no los quieren, donde ellos no son la parte importante de la compañía. Y solamente por un momento, pónganse en el lugar de ellos. Y esto va desde sus hogares, va desde su vida personal. Usted, cuando llega a su casa, ¿lo saludan o no lo saludan? Si usted es, digamos, importante y si usted se ha encargado de hacer que su familia lo ame o la ame, obviamente lo van a estar esperando con ansias. Cuando llega usted, las personas lo saludan y se sienten felices porque llegaste, ¿cierto? O también cuando ¿qué? Cuando tú sabes que hay alguien afuera de tu familia. ¿Tú qué estás esperando que pase con la persona que está afuera, que no aparece? Obviamente que llegue bien, que cuando llegue tú la vas a saludar, le vas a preguntar qué le pasó, que le vas a transmitir que estabas preocupado, le vas a transmitir que te hacía falta o que sí, que querías ver cómo estabas porque de alguna manera estabas preocupado. Y todo esto nace ahí, en el hogar, en la vida personal.
el hecho de tú darle la importancia a las personas. Y a veces vemos que, no, pero es que eso es en el hogar, no es que es mi esposa, son mis hijos. Sí, claro, exactamente. Si tú le das la importancia a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo o a tus padres o a las personas que están viviendo contigo y eres una persona amable, amorosa, donde todo tu vínculo familiar sabe que puede contar contigo y siente esa confianza de poder pedir tu ayuda, tu asesoramiento, tu consejo, entonces eres una persona amable, empática, lo demuestras. Y cuando sales allá afuera, a la vida cotidiana, al trabajo, a la empresa, también tú vas a ser así. Vas a ser buena gente, vas a ser una persona incondicional, una persona colaboradora, trabajadora, que cuando alguien te hable, tú le vas a poner cuidado, tú vas a ser receptiva a lo que te están diciendo, vas a escuchar y te va a doler lo que la persona te está transmitiendo si es algo adverso y le vas a decir, no te preocupe, venga a ver qué podemos hacer. Porque es una cultura que ya traes desde tu casa, desde tus raíces. Entonces, y esto no quiere decir que si tú no naciste en una casa ¿qué? Donde las personas son amables, chéveres, si no naciste así, entonces que no vas a poder lograrlo, no. Lo que pasa es que hay que hacernos una autoevaluación y mirar tal vez si me falta mejorar. Y pues obviamente tenemos que en esa autoevaluación sabemos por qué, de dónde, si en mi casa tal vez somos un poco fríos, toscos, nos hablamos duro. Y entonces ya vamos a entender que pues de pronto viene de ahí. Pero eso no quiere decir que entonces yo no pueda cambiar y no pueda hacer de mi vida algo mejor y no pueda empezar a entender a las personas y entenderme a mí mismo. Por eso hay ahí la importancia de la autoestima, entender desde mi propio yo qué me pasa a mí, cómo me amo, cómo me valoro, cómo me demuestro atención y asimismo voy a hacerlo con los demás. Entonces realmente es importante lograr esa empatía con las personas. Ser ágil, sé ágil. Dice, esto sugiere que están buscando agilidad y precisión en sus experiencias. Por lo tanto, reducir el tiempo de respuesta debe ser una de las prioridades dentro de las estrategias de servicio al cliente. ¿Mm? Recuerda ser ágil, atender a tiempo a las personas, no hacerles pasar y perder tiempo dentro de tu compañía. O tal vez ni siquiera dentro de tu compañía, a través de una llamada telefónica, a través de un correo electrónico que envían, un PQR, y que nunca has contestado. Pasan meses a veces y nunca le contestaron al cliente. Eso es indiferencia. ¿Cómo te sientes tú cuando tú preguntas en tu casa algo y nadie te contesta? Te sientes mal. Y sobre todo sientes que nadie te está poniendo cuidado y entonces tú qué buscas, la atención, como oigan, ¿cierto? Mírenme que aquí estoy, les estoy preguntando algo, les estoy haciendo una pregunta, por favor, pónganme atención. Igual pasa con el cliente, él busca la atención de la empresa, la atención del personal, de las personas indicadas en el momento. Dice, ofrecer autoservicio es una de las mejores opciones en este sentido, ya que permite a los clientes resolver sus problemas cuando y donde sea más conveniente. Obviamente, si la empresa, digamos que es autosuficiente y logra establecer estas herramientas de autoservicio, es mucho mejor porque el cliente no tiene que estar detrás pues, de las personas pidiéndole o esperando que se le dé el servicio, sino que ella misma, a través de esas herramientas que ha implementado la compañía, puede suplir sus necesidades, ¿cierto? Entonces, pues eso es importante. Amplía los canales de atención.
Dice, otra consecuencia de la pandemia fue el anuncio en el intercambio, el aumento, perdón, en el intercambio de mensajes entre empresas y clientes. Sabemos que los medios tecnológicos desde la pandemia realmente son importantes, más importantes que la presencialidad, porque se acortaron distancias y además los presupuestos obviamente también se redujeron, es decir, que ya no se gasta tanto dinero, el cliente ya no tiene que ir hasta la empresa a través de un correo, a través de una llamada, a través de un chat, puede hacer una reclamación, puede hacer un pedido, puede hacer un pago de un pedido. ¿Mm? Las aplicaciones de mensajería que ya eran populares en América Latina ganaron más terreno y la mayoría de los clientes dice que prefiere comunicarse con las empresas a través de sitios web, aplicaciones propias de las empresas o redes sociales. Entonces, por eso es importante que las empresas hoy en día puedan tener esas herramientas a disposición de los clientes. Líneas telefónicas, obviamente, donde les contesten y les den la atención inmediata. Si no inmediata, por lo menos que les garanticen que van a ser atendidos. Pero si no les garantizan eso, sino que los dejan esperando, los pasan de línea en línea, de extensión en extensión, eso es demasiado grosero e indiferente para una persona, para un cliente. Mide la satisfacción. Siempre hay que medir la satisfacción. Hay que decirle al cliente que evalúe el servicio. Y en todo se debe evaluar. Evalúe el producto. ¿Qué cree que puede tener el producto para suplir mejor sus necesidades? Hay que decirle al cliente eso. Recuerden que también se hace evaluación al cliente interno. El cliente interno es importante y hay que mirar el cómo se está sintiendo dentro de la compañía. ¿Qué sugerencias tiene para poder crecer dentro de la compañía? Dice, finalmente es esencial que las estrategias de servicio al cliente sean monitoreadas y revisadas periódicamente. No solamente como que hayan las herramientas y que el cliente escriba y se deje ahí en visto, ¿sí? No debe suceder, eso no debe pasar. Esto te mostrará el nivel de satisfacción de los clientes y verás a qué aspectos de la experiencia dar prioridad. ¿Mm? Entonces dice, invierte en el servicio postventa. Es importante. A veces nos preocupamos por vender, por hacer los contactos adecuados, por dar toda la información pertinente y eso somos dulces, amables y para cumplir la cuota, para vender. Pero cuando ya vendemos, ¿cómo soltamos al cliente? No le damos la importancia, no hacemos un seguimiento adecuado. Y al no hacer un seguimiento, los clientes, pues obviamente luego se van a desilusionar y no van a volver a querer el producto o el servicio que tú les vendiste o que les ofreciste. ¿Sabías que conseguir un cliente nuevo puede costar hasta 25 veces más que retener a un cliente activo? La retención de clientes depende en gran medida de tu estrategia de servicio postventa, que por cierto, no puede estar separada de tus estrategias de servicio al cliente. Recordemos, el postventa incluye solucionar posibles desperfectos con un producto, responder dudas de los clientes. Siempre el cliente cuando se le vende un producto o un servicio tiene preguntas de uso, de atención, de instalación, tal vez de materias primas, de lo que sea, tal vez de ofertas, de obsequios, lo que sea, el tema que sea, pero es importante atenderlo.
responder esas dudas, responder las preguntas, estar atentos, cómo le fue con el producto, cómo lo está usando, ok, qué tal si hace esto, qué tal si hace el otro, pero a veces somos tan indiferentes y suponemos que los clientes están bien. Informar sobre beneficios adicionales en el producto o servicio. Es importante dar toda la información completa. Si hay ofertas, si hay obsequios, si hay rifas, juegos y espectáculos. Es importante hacerlo. Ofrecer soporte en tiempo real, entre otros. Por tanto, se puede decir que la estrategia postventa es clave para la fidelización de clientes, pues estarás presente luego de la compra y hasta que comience un nuevo ciclo de ventas. Y es así como se debe atender, no solamente por hacer la cuota y porque me paguen bien. Después te va a doler, porque si tú sigues en la empresa vas a tener que volver a hacer un esfuerzo grande por volver a conseguir clientes, por no cuidar los que conseguiste. Entonces, siempre es importante saludar al cliente, darle la bienvenida, preguntarle cómo se llama para poder hablar con él, darle la información que me está pidiendo de una forma más confiable, ¿sí? Ejemplos de estrategias de servicio para retener a los clientes. Además de ofrecer una experiencia del cliente excepcional, te recomendamos diseñar programas de fidelización de clientes, ofrecer promociones y descuentos personalizados, crear una comunidad alrededor de tus perfiles en las redes sociales. Entonces, obviamente, en las estrategias de servicio están las redes sociales donde un cliente puede unirse, ¿cierto? A esa página que yo tengo en la red social y ahí pueden enterarse todas las noticias de todos los productos, ¿sí? Es importante, o a un chat y ellos pueden hacer las preguntas que sean necesarias y se les debe garantizar la respuesta adecuada y a tiempo. ¿Listo? Entonces es importante poder entender que el servicio al cliente es el plus más importante en una compañía. Es el valor agregado que hace que una compañía crezca o decrezca. Crezca porque obviamente a través de ese servicio los clientes se van a sentir amados, atendidos y con sus necesidades suplidas. Van a sentir una plena satisfacción y van a querer quedarse. Pero si no es así, va a ser al revés. Se van a querer ir rápido, no quieren saber ni del producto, ni del asesor, ni de la empresa, de nada. Y recuerden que recuperar un cliente no es fácil. No es fácil. Los clientes, después de que dicen que se van, después de que tienen una decepción, es muy difícil recuperarlo. Así les prometan, ellos prefieren pagar un poquito más, pero que estén bien atendidos y que no les hagan tantos desplantes. Entonces, por eso es importante lograr una buena atención del cliente. Vamos a ver un video. Este video tiene que ver con la pirámide de Maslow, que nos habla acerca de la autoestima, ¿cierto? Las necesidades. La pirámide. Sobre las necesidades humanas y cómo, pues digamos, estas necesidades son importantes en el ser humano para poder realizarse, ¿sí? Entonces vamos a ver este video y, y bueno, ya miramos a ver qué más podemos ver. De Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943. Obtuvo una importante notoriedad, no solo en el campo de la psicología, sino en el ámbito empresarial del marketing y la publicidad. Según esta teoría, existe una jerarquía de las necesidades humanas,
y conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. El primer escalón de la pirámide de Maslow se dispone de las necesidades básicas, que son las necesidades fisiológicas de supervivencia, como la necesidad de respirar, tomar agua y alimentarse, la necesidad de evitar el dolor, la necesidad de dormir y eliminar los desechos corporales, y la necesidad de vivienda y vestimenta para tener una temperatura corporal adecuada. En el segundo escalón se encuentran las necesidades de seguridad y protección, que surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido. Entre ellas están la búsqueda de seguridad del propio cuerpo y de la salud, la necesidad de seguridad de tener recursos como comida o dinero, y la necesidad de tener un hogar seguro en el que vivir. En el tercer escalón se encuentran las necesidades sociales, y son el tener amigos, pareja, familia, así como ser aceptados en la sociedad o en un grupo social. En el cuarto escalón se encuentran las necesidades de reconocimiento, en las que Maslow describió dos tipos de necesidades, una de alta estima y otra de baja estima. Las de estima alta conciernen a la necesidad del respeto a uno mismo. Incluyen sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Las de estima baja conciernen al respeto de las demás personas, como la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio sobre otros. La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. En el quinto y último escalón se encuentra la necesidad de autorrealización. Este último nivel es algo diferente. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. Se halla en la cima de las jerarquías. Se llega a esta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos hasta cierto punto. En un estudio publicado en 2011, investigaciones de la Universidad de Illinois pusieron a prueba la pirámide de Maslow y descubrieron que la satisfacción de las necesidades de la pirámide correlacionaba con la felicidad de la persona. Pero esta investigación, al contrario que la teoría de Maslow, concluyó que las necesidades de reconocimiento y autorrealización también eran importantes pese a que no estuvieran cubiertas las necesidades más básicas. Por lo tanto, cuestionaba la secuencialidad que Maslow propuso en su teoría. La psicología científica actual debe seguir investigando sobre qué es aquello que nos motiva y nos lleva a aspirar a objetivos. Y puede que la pirámide de Maslow no sea un constructo que permite explicar bien cómo actuamos, pero por lo menos es un primer ladrillo en este tipo de estudios y puede ser utilizado como referencia. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bueno, es el video sobre la pirámide de Maslow. De pronto, como ahí refuerzan un poco el conocimiento que les he dado acerca de qué significan esas necesidades y por qué son importantes en el ser humano, ¿no? Según lo que decía Abraham Maslow, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre un video sobre la atención, la diferencia entre atención y servicio al cliente. Vamos a mirar esa diferencia según lo que nos habla aquí David. ¿Listo? David es el muchacho que habla ahí en el video. Entonces, vamos a verlo también. Atención al cliente versus servicio al cliente. En este vídeo te explicamos las diferencias para que lo apliques correctamente. Atención al cliente es simplemente trato y relacionamiento. Cuando tú tienes un trato con una persona, ¿cómo le atiendes?
oiga, ¿cómo le estoy atendiendo? ¿Vale? Y servicio al cliente es todo lo que brindamos al usuario aparte de los productos y servicios, ¿vale? Pues tú le das un servicio, pero todo lo asociado, ¿vale? Tú le puedes comprar un vehículo, el servicio que va asociado con él. Tú puedes ser una empresa que estás dando unos servicios de mantenimiento industrial y puedes tener unos servicios asociados a los mismos, ¿vale? Luego, al final, tenemos que separarlo, es lo mismo, no importa, pero tenemos que tener claro, sobre todo para aquellas personas que estéis pensando que atención al cliente es simplemente cómo trato al cliente, que eso lo vamos a ver en otros vídeos, las 10 mandamientos de cómo tratar al cliente, que al final de lo que se trata es que un cliente está comprando algo y eso que te está comprando lo necesita para que tú le estés dando, lo necesita para cumplir con un trabajo que está haciendo, con una expectativa de ese producto o servicio, ¿vale? ¿Qué es lo importante en cada caso? En atención al cliente lo importante es lo siguiente, que escuches al cliente. Escúchale, no, vas a saber el problema que tiene, seguro, pero tienes que escucharle para dejar que esa persona se desahogue, esa persona quite esa ansiedad que tiene dentro cuando tiene un problema contigo, ¿vale? Empatices con el cliente en el sentido de entiendo por lo que debes estar pasando, ya nos ha ocurrido anteriormente, vamos a proponer una solución. Te comprometas con el cliente a darle una solución y atiendas esta solución, ¿vale? Cuando tienes un problema y tienes que atender al cliente, es el momento en el que tú puedes conseguir fidelizar, porque se fidelizan más en las duras que en las maduras. En las empresas, como en la vida, tienes momentos buenos y momentos malos, y nadie se salva de cometer errores porque somos humanos. La diferencia es entre una persona, una empresa responsable y una empresa fuerte, es cómo reaccionas ante los problemas y cómo das la cara en esos momentos complicados. Es decir, hay que estar a las duras y a las maduras. Entonces, a las maduras estamos todos, pero a las duras, ¿cuántos estamos? ¿Vale? Entonces, es aquí cuando tenemos que desarrollar la atención al cliente de una manera mucho mejor. Vamos a ver en el siguiente vídeo el truco del calcetín, que te va a encantar, pues es espectacular, para que veas cómo podemos convertir una situación complicada en un cliente totalmente fidelizado, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a ver el servicio al cliente. Bien, el servicio al cliente tiene que estar alineado con lo que vendo. Como hemos visto en el vídeo anterior, tienes aquí un enlace al mismo, donde tú ves que si tú estás comprando Movistar, estás vendiendo conectividad. Que si tú te estás comprando un Bentley, lo que estás vendiendo es sentirte valorado. Y el vehículo, valga la redundancia, es el propio vehículo Bentley. Si tú vas a McDonald's, lo que estás comprando es entretenimiento para tus hijos. Si tú vas a Disney, a un parque Disney, lo que estás comprando es entretenimiento también para tus hijos, que vivan una experiencia mágica, ilusión, fantasía. Si tú estás comprando una muñeca American Girl Doll, lo que estás buscando es conectarte con tus hijas a través de la muñeca, porque la muñeca tiene historias por detrás, ¿no? Entonces, en el servicio, si lo alineo con lo que vendo, puedo dar un servicio que son otras interacciones. Es decir, si yo estoy vendiendo los vehículos de lujo, los Bentley, el servicio es que está suscrito a una revista, que le apunte al club de los propietarios de Bentley de la zona, que le invite cada vez que haya un lanzamiento de un vehículo nuevo a una fiesta donde haya champán y donde esté pues un ambiente como muy lujoso alineado con el vehículo, ¿vale? Si yo estoy vendiendo lo que hemos visto en el ejemplo de aquí, Walt Disney, pues entonces tiene que estar todo alineado, no solo los personajes, sino la manera que nosotros tratamos al cliente cuando entra a uno de nuestros parques temáticos, el trato que le dan en el sentido de cuando hay un problema, pero el trato que le dan cuando le están dando el servicio, cuando le están tratando directamente. Un niño entra al parque temático, pero no solo un niño o una niña, no solo a tirarse por las montañas rusas y el resto de atracciones, sino para conocer a sus personajes de Disney. Y esos personajes, evidentemente, les tienen que dar una sonrisa, se tienen que hacer fotos con ellos, les tienen que hacer sentirse especiales, les tienen que preguntar. Lo que compramos ahí es magia. Entonces tiene que estar todo alineado, ese servicio tiene que estar. Y el servicio además tiene que reforzar la oferta, porque la oferta es lo que nosotros estamos vendiendo, el producto físico, pero es todo lo que está asociado. El ejemplo anterior que estábamos viendo de Bentley, de los coches de lujo, es que no es el vehículo de lujo, es el vehículo de lujo, es cómo me tratan, es que si hay un problema se encargan ellos, es que cada vez que sale un vehículo nuevo me cuentan conmigo, es que me hacen sentir especial, ¿vale? Pero vamos a ver otro servicio, por ejemplo, NetJets. NetJets es una empresa de alquiler de jets privados. Pues el servicio alrededor del alquiler de jet privado es la limusina, que te reservan un hotel,
que lo puedes planificar con muy pocos días, que si van tu familia en el jet privado, alquilas el jet privado para ir de vacaciones con tu familia, te preguntan si van niños, si van bebés. Si van niños, pues te llevan algún juguete, si va un bebé, te llevan todo lo indicado para el bebé, o sea, todo lo que hay alrededor. Estás vendiendo alquilar el avión, no, estás vendiendo tener un viaje a un nivel diferente, con una exclusividad diferente. Por eso, el servicio al cliente refuerza la oferta, ¿vale? Y luego la fidelización. Nosotros vendemos productos y servicios, pero fidelizamos con el servicio asociado. Ojo, ojo. En el caso de NetJets, el ejemplo que os acabo de dar, claro, la fidelización viene en el sentido que la experiencia que yo he tenido ha ido mucho más allá de alquilar el viaje en ese jet privado. La experiencia ha sido gratificante desde el momento uno. Yo estaba trabajando, ha ido una limusina a recoger a mi mujer y a mis hijos, les ha llevado al avión, yo he llegado un poquito después, le han entretenido a los niños, nos hemos ido de viaje, luego nos han recogido, nos han llevado al hotel, o sea, todo fantástico. Pero no hace falta que nos vayamos a servicios del más alto nivel como alquiler de jets de lujo. Lo podemos ver en empresas más pequeñas donde el servicio pues, puede ser extraordinario, ¿vale? Por ejemplo, Facebook da un servicio extraordinario y pensarás, sí, Facebook te está dando un servicio. Bueno, la empresa de Facebook no es pequeña, pero lo que tú estás consumiendo es entretenimiento. Entonces, siempre le están dando la vuelta para que salgan las cosas que te interesan, salgan pues ahora las historias, estas cortas, luego saldrá otra cosa. Es decir, las redes sociales se están convirtiendo, este tipo de servicios por internet, cada vez en dar un servicio mayor, en no solo que estés en una red social donde puedes socializarte, sino que los servicios asociados o las cosas asociadas a ese hipotético servicio se están reforzando. Y ahora tú dirás, ya, pero es que yo no tengo una empresa de alquiler de jets ni tampoco tengo una red social. Yo lo que tengo es una peluquería. Bueno, en una peluquería puedes hacer unos servicios asociados estupendos. Le puedes dar algo de comer a la persona. La puedes invitar una vez al trimestre cuando hagas una fiesta para, yo qué sé, presentar la nueva colección de peinados. Si es una mujer, claro. Los hombres no son tan afines. Si es un hombre, a lo mejor puedes tenerle las revistas que más le puedan gustar. Puedes tenerle la Play para que juegue en la peluquería, que eso también lo he visto en algunas, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Tienes una lavandería industrial, que no hay nadie que te está atendiendo ahí, o sea, que son las máquinas, y tú vas allí, pones una moneda y metes tu ropa. Bueno, pero puedes tener cosas para que se entretenga, puedes tener una máquina de vending, puedes tener una tumbona para que te tumbes. Es que me voy allí, pongo a lavar la ropa y me tumbo y me echo una siesta. A ver, pensemos, ¿no? en toda la experiencia, el refuerzo de la oferta, ¿vale? Si irte a lavar la ropa es un rollo porque es traumático, porque vas ahí a la lavandería, pues hombre, haz lo que sea un poquito más agradable, ¿vale? Bien, para poder fidelizarle. Y luego, como algunas conclusiones que podemos ver es que un buen servicio compensa una mala atención y viceversa. Tú a lo mejor puedes tener un servicio malo, ¿vale? Pero la atención al cliente es espectacular. Entonces, cuando han venido las curvas y ha habido un problema, te has ido con esta gente. Porque al final tú has dicho, bueno, vale, no está tan bien lo que he consumido, pero me han tratado fenomenal. Y eso es al final lo que importa, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué trato he de hacer? Pues uno, que esté alineado con lo que estás haciendo, que refuerce la oferta, que consiga que fidelices, pero además donde le escuches, empatices, te comprometas y la atiendes cada vez que hay algún tipo de problema. Como conclusión, atención al cliente y servicio al cliente son dos cosas que tienen que ir unidas para conseguir, has visto qué bonito me ha quedado, el corazón y la fidelidad de tu cliente. Muchas gracias por vuestra atención y si os ha gustado el vídeo, suscribiros y daros a la campanita. Bueno, ahí nos recalcaban la diferencia entre atención y servicio, ¿no? Y pues el servicio es lo que ofrece la compañía, ¿sí? Es el producto o el servicio como tal, intrínseco que tiene la compañía para venderle al cliente. Y adicional, pues todas las bondades, todos los, digamos, derivados de ese servicio, ¿sí? Entonces eso es importante. La atención es la que tú das como ser humano.
es la empatía, la amabilidad, el respeto, la escucha, las soluciones que le puedes ayudar a dar al cliente a través de escuchar, a través de hacerle preguntas y mirar realmente qué es lo que el cliente desea. Entonces, esta es la sesión de la mañana. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia o algo que tenga que ver con respecto al material del día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, háganmelo saber. Eh, También les quiero decir que para el día de hoy está la evidencia 2, ¿sí? Ahí está. Esa evidencia es un cuestionario, igual que el día de ayer, pero obviamente ¿sobre qué? Sobre el tema que estamos viendo, ¿no? El día de hoy. Inteligencia emocional eh, y también sobre el servicio al cliente. Les voy a mostrar. Aquí está. Este es el qué? Es el cuestionario. Y aquí están las preguntas. Entonces dice, ¿cuáles son las 5 necesidades de la pirámide de Abraham Maslow? Entonces aquí lo que debes hacer es darle en esta pestañita y ahí se desprenden las 5, digamos, las opciones más bien. Entonces tú miras cuál es la correcta y la señalas. ¿Listo? Y bueno, aquí en la parte de abajo dice niveles de servicio al cliente. Entonces hay 3 niveles de servicio al cliente. Entonces mirar cuáles son, digamos, el significado con cada uno de los niveles y unirlos. Y aquí en la última pregunta dice, la kinesia consiste en. Recuerden qué es la kinesia, de eso hablé en la videoconferencia. Y entonces, para que, pues, si de pronto no saben, lo revisen, ¿sí? La kinesia consiste ¿en qué consiste la kinesia? Ahí dice, A, lo que se transmite con la mirada, el lenguaje corporal del ser humano o ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las tres es? Entonces es señalar la respuesta correcta y ya enviar el formulario y obviamente cuando ustedes lo envíen yo paso la nota, ¿sí? Porque se califica automáticamente, ya está diseñado para que podamos, digamos que el formulario mismo se va a calificar automáticamente apenas tú lo presentes. Entonces, la idea es que apenas ustedes lo presenten, envíen que ya lo presentaron y yo miraré la nota y la pasaré a la planilla. Bueno, entonces que tengan un excelente día. Nos vemos a las 2 de la tarde. Los esperaré para seguir con nuestra clase.